¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Atlántico Noticias en este jueves 13 de mayo. Hoy abrimos el programa con una relativa buena noticia, al menos en lo que respecta a la campaña de vacunación en España. El ritmo se ha acelerado y mucho en los últimos días y los efectos de estos meses se empiezan a notar en datos que nos dan un poco de esperanza. Desde que comenzó la vacunación el 27 de diciembre se ha logrado reducir el número de muertes diarias en España hasta un 90%, una cifra que refleja que este proceso en el que estamos inmersos es clave para entrar en otra fase de la pandemia. Un proceso de vacunación que también es la gran esperanza para reabrir, por ejemplo, las fronteras. Reino Unido, Estados Unidos, Israel preparan un corredor seguro, pero la Unión Europea también prepara su propio protocolo para los próximos meses. Miguel Vega. El control de los contagios y sus nuevas variantes siguen siendo el objetivo a nivel internacional. Aunque lo importante es recuperar la normalidad lo antes posible, el lento proceso de vacunación de algunos países pone en serio riesgo la vuelta del sector que mueve millones de euros al año. Muchos países comienzan a reabrir sus fronteras confiando que las vacunas frenen el posible aumento de contagios. Pero la Unión Europea se plantea mantener la obligación de presentar PCRs negativas a todos sus viajeros. Y los bombardeos entre Israel y Palestina no cesan en la Franja de Gaza. Ambos bandos, tanto el presidente israelí como el de la autoridad palestina, se han dirigido a los suyos con mensajes de represalia. Y lo que no hay, Isiar, es de momento diálogo. Pues no, Marta, y aún así cada día que pasa se sube un peldaño más en la escalada de violencia. Como bien dices, los palestinos se referían a los suyos diciendo que no cesarán las hostilidades si el gobierno de Israel continúa ocupando parte de su territorio, mientras el gobierno liderado por Netanyahu va más allá de los bombardeos y prepara una ofensiva terrestre en la frontera en Gaza. Bueno, enseguida lo vemos, también miraremos a Colombia. Comienza la tercera semana de protestas. En esta ocasión, en el nuevo jornada de paro nacional, salieron a la calle sindicatos, estudiantes, jubilados, protestando contra el gobierno. Manifestaciones que de nuevo terminaron de forma violenta, luego lo vamos a ver. Y les contaremos un alivio que se ha producido para el sector turístico. Por ejemplo, en Alemania se elimina ya la cuarentena para los alemanes que hayan recibido la vacuna completa contra el COVID o que hayan superado la enfermedad. También en el caso de que presenten una prueba negativa. Y veremos hoy cómo el trumpismo no está ni mucho menos vencido. Trump ha mostrado que puede todavía apartar, por ejemplo, a la congresista Liz Cheney, que lo criticaba duramente. La apartan de la cúpula del partido, en la Cámara de Representantes. Luego lo hablamos con María Rosman. Y el primer exoesqueleto pediátrico del mundo va a poder salir del laboratorio. Es un invento español y ha sido aprobado por la Agencia del Medicamento y esto va a permitir que se comercialice. Bueno, por lo menos hoy podemos arrancar con datos alentadores de la pandemia. Desde que se ha comenzado con la vacunación ha caído en España las muertes en un 90%, muere menos gente por tanto, y todo gracias a las vacunas. Esta semana llegan más al archipiélago. A las 66.000 de Pfizer que llegaron el lunes se suman hoy más de 28.500 de AstraZeneca y Moderna, 6.300 de Janssen. Más de 257.000 personas ya tienen administrada en Canarias la pauta completa y se continúa avanzando en esta vacunación. Sanidad en Canarias empieza también a vacunar a los menores de 60 y lo está haciendo en aquellas zonas básicas de salud en las que ya se habría terminado con el grupo de mayores de 60. Son los centros de salud los que están llamando, tengan en cuenta, para dar cita. Y por eso es tan importante precisamente ahora ser prudentes. El presidente de Canarias admite que está preocupado por este próximo fin de semana que se acerca y pide directamente la colaboración de todos y la que han mostrado hasta ahora la ciudadanía. Recuerda que sigue habiendo limitaciones en el número de personas que pueden estar juntas. No diría la verdad si no dijera que lógicamente hay preocupación, pero diciendo esto también tengo que reconocer que la sociedad canaria el pasado fin de semana tuvo una actitud absolutamente modélica. No tuvimos imágenes de Canarias, de personas que salieran a festejar no sé el qué. Pido a la sociedad canaria la misma responsabilidad este fin de semana que han tenido en los fines de semana anteriores.
Bueno, y la próxima semana vamos a saber por fin qué es lo que ocurre con las personas menores de 60 años que recibieron la vacuna de AstraZeneca y que están todavía a la espera de que les pongan una segunda dosis. Lo anunció la ministra de Sanidad después del Consejo Interterritorial de Salud de ayer. Fue el primero después de decaer el estado de alarma y de ese lío jurídico que se ha producido. Carolina Darias no ha querido entrar más en ese asunto en particular. Parecería una paradoja que las comunidades autónomas inviten a sus ciudadanos a cumplir las normas y que no sean las propias comunidades autónomas las que la incumplan. Puedo entender las ganas de irnos a la normalidad y hacerlo cuanto antes, pero no se puede pasar del todo a la nada. No se puede pasar del todo a la nada. Es verdad que se acabó el estado de alarma, pero no se ha acabado la pandemia. Evidentemente no ha acabado la pandemia, como ha dicho la ministra, pero sí que mejoran los datos y esto va a permitir que después de más de un año vuelva el público a las competiciones profesionales de fútbol y baloncesto en España. Eso sí, solo se retoman en las comunidades que estén en fase 1. Sin estado de alarma y con la incidencia de la COVID a la baja, el público volverá a la Liga de Fútbol Profesional, sus 2 últimas jornadas, y a la ACB de baloncesto. Será en las zonas en las que el riesgo de contagio es más bajo, es decir, con una incidencia inferior a los 50 casos por cada 100.000 habitantes, y lo harán con el aforo al 30% y un tope de 5.000 asistentes. En las gradas se establecerá una distancia de 1,5 metros en todos los sentidos y una sectorialización para que las entradas y salidas se hagan de manera escalonada. No se podrá beber, ni comer, ni fumar, solo consumir agua, y los aficionados deberán usar una mascarilla FFP2. Y todo esto mientras continúa la polémica por los criterios dispares de los tribunales a la hora de avalar las restricciones. La buena noticia es que la incidencia sigue a la baja. Sanidad ha notificado 6.416 contagios y 108 fallecidos más. La incidencia acumulada baja casi 7 puntos y se sitúa en una media de 173,7 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Eso sí, la situación epidemiológica sigue siendo muy desigual. Destacan los buenos números de la Comunidad Valenciana, cuya incidencia se queda en 32, Murcia 62 y Baleares 66. Y hay 3 comunidades que están en riesgo extremo, más de 250 casos por 100.000 habitantes. Son Aragón, Madrid y País Vasco. Un grupo de asesores independientes de la Organización Mundial de la Salud siguen insistiendo en que hay que liberar las patentes de las vacunas, además lo antes posible. Dicen que con la actual demanda las dosis no van a ser suficientes. Además, estos expertos dicen que la pandemia debió haberse manejado de forma más eficaz. Un grupo de expertos independientes en salud pública, asesores de la Organización Mundial de la Salud, concluyó que el mundo podría estar a las puertas de una nueva crisis por la demanda de vacunas contra el coronavirus y urgieron la liberación de las patentes de las fórmulas aprobadas. Hacemos un llamado a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio para convocar a los principales países productores y fabricantes de vacunas para llegar a un acuerdo al respecto. Este panel de expertos también evaluó la respuesta de la comunidad internacional al abordar en 2020 el comienzo de la pandemia, cuestionando los prolongados lapsos al asumir el combate al COVID. Mientras se propagaba el virus, se acumulaba información y se demoraban las decisiones. Mientras, se esperaban las respuestas a los laboriosos intercambios de correos electrónicos oficiales. A medida que la información comenzó a llegar a la OMS, la organización no estaba suficientemente capacitada para investigar, validar y luego confirmar rápidamente qué estaba ocurriendo con el peligroso brote. Los asesores calificaron de desastre continuo lo ocurrido y concluyeron que se pudo haber prevenido el brote con un manejo eficiente y sin demoras en la preparación de respuestas. Los contagios, las muertes en la India siguen aumentando. Muchos expertos señalan la nueva variante como causante de este vertiginoso ascenso. De hecho, el 50% de los contagios en todo el mundo de las últimas semanas se han producido precisamente en India.
La India registra por segundo día consecutivo más de 4.000 fallecidos y más de 300.000 contagios en la última jornada. Las muertes en el país superan las 250.000 y las infecciones alcanzan los 24 millones, cifras que sitúan al país asiático en el segundo a nivel mundial en número de contagios. Cerca de 4 millones de casos siguen activos y su tasa de recuperación asciende al 83%, pero el gobierno sigue rastreando los posibles nuevos focos. Se realizan unos 2 millones de pruebas al día. Varios estados de la India han suspendido la vacunación de la población entre las personas de 18 a 44 años por falta de dosis. El gobierno considera que es la única herramienta para frenar la ola de contagios. Casi 40 millones de personas han recibido la pauta completa y se han inoculado más de 177 millones de dosis, una cantidad muy baja para conseguir vacunar a 300 millones de personas en las próximas semanas. Además, el gobierno vigila muy de cerca la posible nueva mutación de la variante india, una variante que sigue detectándose fuera del país. Por ejemplo, en Malasia se detecta ya esta variante, casos por los que además se aumentan las restricciones de movilidad, sobre todo estos días en los que muchos musulmanes regresan a casa tras el mes ayuno del Ramadán. Malasia impone nuevas restricciones a las actividades sociales y de viaje hasta el próximo 7 de junio ante una nueva ola de COVID-19. Las restricciones fueron anunciadas esta semana por el primer ministro Muhyiddin Yassin ante el aumento de casos y la detección de la variante india del coronavirus, que ha creado una gran presión en el sistema sanitario. El país es uno de los más afectados por la pandemia en el sudeste asiático, sumando más de 440.000 contagios y 1.700 muertes. Las restricciones han sido aprobadas en vísperas a la celebración este miércoles y jueves del Hari Aya Aidil Fitr, que es cuando los musulmanes vuelven a sus casas al final del ayuno del mes sagrado del Ramadán. Las medidas impuestas no afectan a la mayoría de las empresas, pero los restaurantes no podrán acoger clientes y se prohíben actos sociales multitudinarios, al tiempo que tampoco se permiten los viajes entre distritos y estados, salvo por motivos de trabajo o salud. Bueno, y con esta situación, Nepal, que también es fronterizo con India, mantiene canceladas sus conexiones aéreas, lo va a hacer además hasta el 31 de mayo para evitar la propagación. Y esto ha dejado atrapados ahí en ese país a 40 españoles. Están pidiendo la intervención del gobierno español para poder regresar a casa. Al menos 40 españoles se encuentran atrapados en Nepal junto a miles de turistas extranjeros, todo porque las autoridades del país prolongan la suspensión de los vuelos internacionales hasta el 31 de mayo ante la nueva ola de contagios. Ahora mismo nos encontramos aquí en Katmandú pues con la incertidumbre de saber qué es lo que va a ocurrir. Nepal anunció el 3 de mayo la suspensión de vuelos internacionales del 7 al 14 de mayo. La única excepción es una burbuja aérea con Katmandú y Nueva Delhi con 2 vuelos semanales. Esto ha truncado los planes de miles de extranjeros que esperaban poder regresar a sus países de origen. Las autoridades debaten la posibilidad de permitir los vuelos de repatriación para evacuar a los extranjeros. El país del Himalaya suma más de 420.000 infecciones y 4.200 muertes por la COVID-19. Bueno, y en Cuba, aunque están a la espera de que se verifique por parte de las autoridades reguladoras, ya han comenzado su campaña de inoculación masiva con sus 2 vacunas, Abdala y Soberana 2. Ahí en Cuba se había realizado ya administraciones de vacunas a más de 48.000 voluntarios. Se está a la espera de la publicación de los datos. Hay que respetar todas las medidas sanitarias, pero por el momento me van a inmunizar para que el sistema inmunológico se levante. Estoy satisfecha con la vacuna, la estaba esperando hace mucho tiempo porque siento que voy a tener alguna mejoría. Me siento bien, segura, buen trato. No, todo bien. La vacunación a mujeres embarazadas de cualquier edad comenzó en 2 sedes en Ciudad de México y se amplía así la cobertura del plan establecido por el gobierno mexicano. La vacunación a mujeres embarazadas de cualquier edad comenzó en 2 sedes de la Ciudad de México, ampliando así la cobertura del plan establecido por el gobierno mexicano. Hasta el momento se han vacunado a casi todos los médicos y personal sanitario del país, mientras que la semana pasada se convocó a las personas de entre 50 y 59 años y este lunes empezaron a llegar embarazadas en 2 puntos de vacunación de la alcaldía Cuauhtémoc, que engloba gran parte de la zona más céntrica de la capital. Que se animen las mamás
que no tengan miedo, que tengan fe de que la vacuna está funcionando también en mujeres embarazadas y que es para su bebé también. No, la verdad fue una sorpresa, no esperaba que fuera tan rápido. Muy feliz porque tendría que haber esperado mucho tiempo para poder hacerlo en mi rango de edad. De acuerdo con los datos oficiales más recientes, México cuenta con 219.323 decesos y 2.368.393 casos confirmados de COVID-19. En Estados Unidos, el CDC también da el visto bueno para vacunar a los niños a partir de 12 años en Estados Unidos. Están dando citas en algunos centros de salud, en algunos estados, de hecho ya han comenzado con las vacunas. Tras demostrar que su vacuna contra el COVID-19 obtuvo un 95% de eficacia en adultos, Pfizer-BioNTech comenzó ensayos clínicos en niños entre 12 y 15 años en septiembre del 2020. Con el objetivo de mostrar exactamente los mismos datos. Niveles de anticuerpos, seguridad y eficacia de la vacuna para prevenir la infección. Según el doctor Alejandro Canet, director médico de vacunas de Pfizer en Estados Unidos, se usó la misma dosis que se le administró a los adultos y dio aún mejores resultados en los niños. La vacuna en este grupo de edad mostró ser 100% eficaz para prevenir la enfermedad, con un perfil de seguridad muy tolerable y con un nivel de anticuerpos por encima incluso que el grupo de sujetos jóvenes entre los 16 y los 25 años que usamos para comparar. Más de 2.200 niños entre 12 y 15 años participaron en el ensayo clínico que se realizó en 20 sitios en los Estados Unidos, entre ellos la Universidad Duke. Es realmente importante involucrar a muchos grupos distintos y tener la mayor participación de personas posible para ver si funcionará en un entorno de la vida real. El doctor Moody dice que ver una eficacia del 100% significa que la vacuna eliminó cualquier tipo de enfermedad grave. Razón por la cual estamos convencidos que esta va a ser una herramienta muy importante desde el punto de vista de salud pública para, vacunando niños, también poder hacer que la comunidad en la que los niños vivan tenga menos circulación viral y de esa manera regresar a la normalidad que todos estamos buscando. El escaso envío de momento, la poca distribución de vacunas entre los países más pobres provoca fraudes, por ejemplo, en el proceso de vacunación. En Perú se investiga el uso de jeringuillas vacías con las que algunos presuntamente fingen inmunizar a los mayores. Un vídeo se ha hecho viral en redes sociales y ha hecho ahí saltar todas las alarmas. ¿Eso está con contenido? Sí, está. A ver, ¿lo puedo ver, disculpa? Ay, no tiene nada. No. Claro. Sabía que estaba siendo grabado, aún así intentó colocar la inyección sin la dosis correspondiente para contrarrestar la COVID-19. Esta probable práctica de tener las jeringas vacías, se está haciendo las investigaciones, pero es importante una vigilancia ciudadana de este accionar, de tal manera que puedan denunciarlas si ven algo parecido, algo que se esté actuando de mala fe. Un nuevo peligro del que se estarían aprovechando, colocando dosis a adultos mayores con jeringas, que lo único que contenía era aire. Esa no tenía nada, más bien debes de botarla. El Ejecutivo pueda sancionar ejemplarmente si fuera el caso. En esa línea, el MINSA, a través de este comunicado, aseguró que ya iniciaron investigación para determinar si existe responsabilidad del personal involucrado y advirtieron que se intensificarán las medidas de vigilancia y control. Bueno, se ha producido al menos un pequeño alivio para el sector turístico. Alemania va a eliminar la cuarentena para todos los alemanes que tengan ya la vacuna completa contra la COVID o también que hayan superado la enfermedad. También pueden eximirse de esa cuarentena si presentan una prueba negativa. La medida ya está en vigor. El ministro de Salud de ese país espera lanzar su certificado de inmunidad digital a finales de junio para facilitar la demostración de que una persona está completamente vacunada. Las cifras oficiales muestran que un tercio de los 83 millones de habitantes de Alemania había recibido al menos una dosis. Y la compañía británica British Airways ha anunciado que va a comenzar a probar unos test de antígenos que ofrecen resultados en 25 segundos. La eficacia de estos tests se va a comprobar realizando las pruebas primero a la tripulación y comparando el resultado con otras pruebas diagnósticas. Este producto ya ha recibido la autorización de los reguladores de la Unión Europea, Reino Unido, y confían en que obtenga el visto bueno de la agencia estadounidense en los próximos días. Bueno, y Bruselas precisamente debate estos días quién debe asumir el coste de los PCR que piden algunos países incluya en ese pasaporte vacunal. Reino Unido ha creado una lista de países recomendados para viajar, deja de momento a España fuera. Miguel Vega.
Sí, porque aunque España espera comenzar a recibir turistas británicos en las próximas semanas, Reino Unido ha dejado fuera a nuestro país por el momento de la lista de 12 destinos seguros. Por lo tanto, los viajeros que entren o salgan del país tendrán que pasar cuarentena o presentar PCR negativa. El gobierno británico trabaja en la creación de un corredor seguro entre países como Estados Unidos e Israel, porque todos estos países cuentan con un 50% de la población vacunada. Pero el ministro de Salud británico asegura que se prestará especial atención a la incidencia de las variantes en estos países. Seguimos monitoreando los datos, pero a partir de hoy estamos en el camino del paso 3. Será el 17 de mayo. Debemos estar absolutamente seguros de que los países con los que nos volvemos a conectar son seguros, que sus tasas de infección son bajas y que sus tasas de vacunación son altas. España, por su parte, también mantiene cerradas las fronteras con varios países por su alta incidencia y también por la elevada transmisión de las variantes más contagiosas. Entre ellos están la India, Brasil y Sudáfrica, pero también con 8 países del continente africano y 2 países de América Latina. El gobierno asegura que evaluará cada caso para poder recuperar la normalidad con todas las garantías sanitarias. El riesgo de importación de casos desde ambos países se reduce gracias a estas medidas de control sanitario que se aplican a la llegada de España, extremando la precaución con las variantes brasileña y sudafricana. Y mientras la Unión Europea sigue trabajando en la puesta en marcha del pasaporte vacunal o pasaporte verde, los países miembros siguen sin ponerse de acuerdo en los requisitos que deben cumplir los viajeros. Sobre la mesa está que tengan la fecha y la vacuna con la que han sido inmunizados si se ha pasado la enfermedad, por lo tanto, que tienen anticuerpos, y también presentar una prueba negativa. Y precisamente aquí está la nueva propuesta de Bruselas. Baraja que sean los países emisores los que asuman el coste de las PCRs o pruebas de antígenos. Bueno, pues seguimos adelante con otro de los asuntos que marcan la actualidad de la jornada. El mundo entero mira lo que ocurre en Oriente Próximo, donde continúa la inestabilidad en Gaza. Los bombardeos no cesan. Ha sido una larguísima noche que se ha saldado con más de 80 muertos en ambos bandos, entre ellos muchos niños. Y Siar, vamos con la última hora. Así es, Marta. Al menos 12 menores han perdido la vida durante los ataques aéreos israelíes. El líder de los palestinos, Abbas, ha denunciado que Israel está intentando ocupar parte de su territorio y que si continúa así no cesarán las hostilidades. Por parte del gobierno de Netanyahu, pues ya avanza en una ofensiva terrestre en la frontera con Gaza, va más allá de los bombardeos y asegura que de esta forma está intentando recuperar el gobierno que a Israel le pertenece. Y todo ello a pesar de la presión mundial. La Corte Penal Internacional está estudiando ya posibles crímenes de guerra por parte de ambas partes, y también Egipto, Qatar y la ONU han mediado, han pedido diálogo, pero parece que por ahora esto no tiene ningún resultado. Cae la noche en Gaza y los ataques entre Israel y Palestina se endurecen. Tercer día en la mayor escalada del conflicto desde 2014. Al menos 80 palestinos, entre ellos 17 menores, han fallecido en los ataques aéreos. Palestina apela al gobierno israelí, pero también a Estados Unidos. Jerusalén es el corazón de Palestina y su alma. No habrá paz, seguridad o estabilidad hasta que esté completamente libre de la ocupación. Por contra, Netanyahu rechaza la retirada del territorio palestino. Nada puede justificar un linchamiento de judíos por parte de árabes y nada puede justificar un linchamiento de árabes por parte de judíos. No lo aceptaremos. Devolveremos la gobernanza a Israel en todas las ciudades. 1.600 cohetes ha lanzado Hamás desde la franja de Gaza desde el pasado lunes. En Israel, 7 adultos y 2 menores perdieron la vida. El sistema antimisil, la cúpula de hierro, intercepta el 90% de los proyectiles que caen en la misma franja. Ahora la Corte Penal Internacional investiga posibles crímenes de guerra cometidos por ambas partes.
Terribles imágenes, el mundo además estaba pendiente de lo que ocurre allí, también de la reacción oficial de Estados Unidos. Vamos a hablar con María Rosman, a la que damos la bienvenida como cada jueves. María Rosman, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar la reacción del presidente norteamericano que se esperaba, ya decimos, ante esta crisis en Oriente Próximo. Biden ha dicho por lo pronto que Israel tiene derecho a defenderse. Tuve una conversación con Benjamín Netanyahu no hace mucho. Publicaré un comunicado muy pronto sobre eso. Mi expectativa y esperanza es que esto se cierre más temprano que tarde, pero Israel tiene derecho a defenderse cuando tienes miles de cohetes volando hacia tu territorio. Se han analizado las palabras de Biden porque era la primera vez que se pronunciaba con respecto a este conflicto. No había hablado tampoco demasiado en relación a la situación en general, pero ahora con un conflicto abierto se espera mucho lo que tenía que decir Biden, ¿no, María? Sí, es que realmente esto es una pesadilla para la nueva administración desde el punto de vista de Estados Unidos, porque claro, la política exterior de Biden se va a enfocar en China y un poco abandonar el tema de Oriente Medio. Ahora, con el conflicto entre Palestina e Israel llegando a este límite, pues obviamente Biden se ha tenido que pronunciar. Si bien ha dicho que Israel tiene el derecho a defenderse y no ha realmente de ninguna manera juzgado las acciones de Israel con respecto a los palestinos que fueron expulsados de sus hogares anteriormente y que provocó un poco toda esta situación, no está muy clara cuál es la posición de Estados Unidos en este aspecto, ¿no? Por una parte tenemos a los republicanos que le echan la culpa a Biden porque dice que con Trump esto no hubiera pasado nunca, y por otra parte tienes a los demócratas bastante divididos, Marta, en este aspecto, los que están de acuerdo con apoyar a Israel y los más jóvenes, que son un poquito más liberales también en ese sentido, que están más de acuerdo con la solución de un doble Estado, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta desde la perspectiva europea lo que significa Israel en Estados Unidos y cómo la política con Israel es casi política de Estado, ese apoyo que siempre ha habido a Israel, ¿no? Sí, pero como te decía, está cambiando un poco. Dentro de lo que es la base demócrata, del votante demócrata, el votante joven tiene una visión un poco diferente a la tradicional de Estados Unidos, que siempre ha apoyado a Israel. En este caso, los votantes más jóvenes y el lado más liberal del Partido Demócrata están más dispuestos a, de alguna manera, intentar buscar un compromiso entre ambas partes, lo cual es muy complicado. A todo esto, por supuesto, Israel espera conseguir continuar con ese apoyo de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero como te decía, esto es otra piedra en el zapato para Biden que se las va a tener que ver con su propio partido y, por supuesto, aguantar pues todas las críticas de los republicanos si no hace más al respecto, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otra cuestión que ha sido noticia, bueno, que es noticia, cada vez hay más gasolineras por toda la costa este de Estados Unidos que están sin combustible, todo tiene que ver con un hackeo a una estación. ¿Qué es lo que ha ocurrido, María? Sí, exactamente. Bueno, se produjo un hackeo, por una parte una especie de secuestro cibernético en el que, bueno, no van a pagar, ya han dicho que no van a pagar, pero en toda esta debacle que ha sucedido con este hackeo, pues se ha interrumpido el suministro de gasolina, de petróleo a muchos estados. Eso no quiere decir que haya habido, que no haya suficiente realmente. Lo que ha pasado es que la gente se ha vuelto un poco loca con este tema y se han decidido a irse a todas las gasolineras, tratar de conseguir, como hicieron con el papel higiénico cuando empezó el tema de la pandemia, apoderarse de todo lo que haya de combustible disponible, incluso en estados que no tienen nada que ver con este oleoducto. En Florida, por ejemplo, que no tiene nada que ver, la gente pues se ha contagiado de esta paranoia y han causado el mismo efecto de que se ha producido este tipo de escasez simplemente por el exceso de demanda, no por el problema en sí. Esas de compras del pánico, pues he comparado con lo que ocurre con el papel higiénico y muchos expertos pues lo comparan efectivamente, porque realmente no pasa nada como para tener que hacer estas colas que hemos visto al margen de ese ataque cibernético contra este oleoducto tan importante, ¿no? Sí, bueno, la gente hasta el punto de que han tenido que poner algunos anuncios ya a nivel de decirle a la gente no solamente que no vayan con un montón de botellas de plástico a recoger la gasolina, sino que además no vayan con bolsas de plástico, porque hay gente que está intentando comprar gasolina utilizando bolsas de plástico para llevársela a su casa. O sea, una locura realmente en este momento. Pues veremos qué ocurre y si la gente entiende que no va a haber problema de combustible, y menos en Estados Unidos. Por cierto, vamos a hablar de vacunación porque están, digamos, pisando el acelerador en cuanto a la vacunación. Hay alguna gente que no quiere vacunarse, han llegado ya a ellos, el resto está vacunado.
y van a ver las estrategias de motivación que están haciendo en algunos estados. En Nueva York, por ejemplo, vacunan gratis, bueno, de manera absolutamente libre en el metro. Poco más de 17 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 han sido aplicadas en Nueva York, estado con más de 20 millones de habitantes y que por meses fue epicentro de la pandemia. Con la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis, las autoridades esperan inocular a aproximadamente 300 personas diarias en estaciones del metro de la Gran Manzana. Terrible porque no solo te invitan a vacunarte, sino que te agradecen por haberte vacunado. Te dan la tarjeta para poder viajar en el metro y bueno, y también tengo la tarjeta de vacunación. Aunque autoridades locales promueven estas jornadas para residentes del estado, Matías es uno de muchos turistas que viajan para recibir la vacuna e incluso personas indocumentadas dicen tener más confianza en el proceso y en que sus datos no serán compartidos. Dairo, otro turista colombiano, se refiere a los requisitos para recibirla. Fue muy pronto, gran atención de las personas que están aquí atendiendo en distintos idiomas para todas las personas. Es presentar simplemente un documento que tenga una fotografía y que pruebe quién es cada persona. Y listo, estar dispuesto y ayudar a cambiar el planeta. Inicialmente la jornada de vacunación se llevará a cabo en 8 de las principales estaciones del tren en Nueva York, como esta de Grand Central hasta este domingo 16 de mayo. La iniciativa hace parte de puntos de vacunación emergentes a lo largo y ancho de la ciudad, promoviendo que todos los neoyorquinos la reciban, por lo que si ellos no van a la vacuna, al menos las facilidades de que la reciban llegarán a ellos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Bueno, es lo que ocurre en Nueva York. Yo te decía, vacunar gratis fue un lapsus, evidentemente, gratis es siempre, María, pero bueno, sin ningún tipo de requisito, que vaya todo el mundo a vacunarse, y no solo en Nueva York, hay otros estados donde ofrecen vacunas, te dan una entrada para el baloncesto o una cerveza, en fin, pues echando el resto, ¿no? Sí, exactamente. Eso, bueno, pone de manifiesto lo avanzado que está el proceso de vacunación en Estados Unidos, que ahora ya lo que están intentando es convencer a los más reacios, ¿no? Personas que tienen miedo y otras personas que simplemente se han negado desde el principio a ponerse la vacuna, y es una manera de intentar pues convencerlos de que se vacunen por el bien de todos, ¿no? Para poder cuanto antes llegar a esta inmunidad. Y por otra parte, pues el tema del turismo de vacunación, ¿no? Es una medida bastante inteligente, teniendo las vacunas necesarias para poder hacerlo, porque claro, todo el que entra al país de alguna manera prefieren que esté vacunado que no esté vacunado, y es una manera también de tratar de poder poner fin a nivel global de esta pandemia también, ¿no? Claro, hay mucho reticente a vacunarse. Yo no sé si en el estado de Ohio queda alguno, porque fíjense que el gobernador va a sortear $1 millón, pero a la semana, entre las personas que se vacunen contra la COVID. Vamos a escucharlo. El 26 de mayo anunciaremos el ganador de un sorteo único para los adultos que hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna. Este anuncio ocurrirá todos los miércoles durante 5 semanas y el ganador cada miércoles recibirá $1 millón. También anunciaremos al ganador de un sorteo de todos los jóvenes de 17 años y menores que hayan sido vacunados. El ganador recibirá una beca completa de 4 años para cualquier universidad de nuestro estado. Esto incluirá matrícula, alojamiento, comida y libros. Bueno, María, como para no vacunarse en Ohio, ¿no? Sí, un esfuerzo importante realmente el que se está haciendo para avanzar el tema de la vacuna, como habíamos comentado. Espero que no sea ahora lo contrario, que haya gente que diga, me espero un poquito más, a ver si en vez de sortear 1 millón, sortean 10. Bueno, vemos lo que están viviendo en Estados Unidos, en otros países con falta de vacunas, y aquí pues incluso regalándola. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión que preocupa en Estados Unidos, porque Donald Trump desde luego no ha perdido la fuerza. De hecho, ha logrado Trump, o por lo pronto sus tentáculos, apartar a Liz Cheney del liderazgo de la Cámara de Representantes, porque era muy crítica contra Trump. ¿Qué es lo que pasa a este respecto? Pues es bastante preocupante realmente, ¿no? Estamos viendo que el trumpismo no ha muerto, que Trump sigue manejando los hilos aunque ya no sea presidente, y que existe por una parte dentro del Partido Republicano una parte que no está de acuerdo con lo que está haciendo su propio partido, y están incluso pensando en la idea ya de separarse definitivamente, no sabemos si va a pasar o no, y por otra parte lo que es un lado del Partido Republicano que cada vez está más alejado de la realidad y más trumpista de lo que se podía prever hasta cierto punto. Entonces, alejar a Liz Cheney de esa posición realmente
que es de las pocas personas que quedaban ahí, que estaban dispuestas a hablar y decir que lo que pasó con Trump, sobre todo con el tema de decir que las elecciones no fueron legítimas, lo que ha hecho el partido definitivamente es ya simplemente quitarla de en medio. Eso es preocupante. Hemos visto que en Arizona están volviendo a hacer recuento de votos. Ellos dicen allí que lo están haciendo sin ningún tipo de garantía realmente, pero están diciendo que lo hacen nada más que para asegurarse de que se hizo bien. Mucha gente dice que es el primer dominó de una cadena para empezar a intentar darle la vuelta a las elecciones de noviembre. Estamos viendo, por otra parte, a los representantes Gaetz y Green que están haciendo la campaña de Trump, pero sin Trump, pero realmente con las mismas teorías de conspiración y de ultraderecha, de valores de ultraderecha. Entonces sí es preocupante lo que está pasando en Estados Unidos y por supuesto que Trump está detrás de todo esto, eso no hay duda. Bueno, pues estaremos pendientes de este asunto. Si te parece, la próxima semana pues ampliamos esta noticia que tiene que ver con Donald Trump, que sigue ahí mandando en la sombra en el Partido Republicano, o no tan en la sombra. María Rosman, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, gracias. Bueno, dejamos Estados Unidos, miramos a Colombia, arrancan allí tercera semana de protestas ya. Han salido a la calle por una nueva jornada de paro nacional los sindicatos, los estudiantes, también los jubilados, todo tipo de colectivos protestando contra el gobierno directamente. Manifestaciones que acabaron de nuevo de forma violenta, la policía volvió a cargar en las principales ciudades del país, esto es Bogotá, en el Congreso, contra manifestantes al término de lo que había sido hasta el momento una marcha pacífica, gases lacrimógenos que acabaron pues dispersando a los manifestantes en la Plaza Bolívar, en la capital. Y mientras crece la preocupación ante el incremento de las cifras de personas desaparecidas. De acuerdo con la más reciente información entregada por la Fiscalía, ya se activó el mecanismo de búsqueda urgente para la ubicación de 168 personas desaparecidas en el marco de las manifestaciones. En este mismo reporte se habla de 227 personas ubicadas y 153 solicitudes inadmitidas por falta de información. Sin embargo, varias ONG han alertado incongruencias con estas cifras, ya que en este reciente informe emitido por el Ministerio de Defensa se habla de 172 presuntos desaparecidos, cifras que no coinciden con las emitidas por el ente investigador. De las 153 personas que fueron descartadas, no debería descartarse sin haber dado primero una búsqueda en otro tipo de instituciones. Si no tenemos el caso como el joven Daniel Zapata, que permaneció cerca de 10 días en una clínica y solamente pues viene a ser reportado a su familia pues el día que fallece, pues después de estar desaparecido todo este tiempo. La Fiscalía también informó que hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia formal por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, abogados penalistas señalan que en estos casos no es necesario que se presente la denuncia para que el caso sea investigado. Debe iniciarse de oficio, tan pronto se tenga conocimiento por cualquier medio de hechos que puedan revestir las características de este delito. Finalmente, la semana pasada, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, integrada por 26 organizaciones, señaló que se había documentado más de 470 casos de desapariciones en medio del paro nacional. Nos vamos a regresar a Canarias para hablarles del caso de las hermanas desaparecidas junto a su padre en la isla de Tenerife. Hoy continúan los rastreos por tierra entre la ruta entre Güímar en concreto y el polígono de Granadilla. Han pasado 16 días desde que no se sabe nada de ellas y hay otra imagen que ha hecho pública la familia. Esta es la primera que hacen pública con los padres de las dos niñas juntos. Además, hemos confirmado que el padre de las niñas, Tomás Jimeno, contrató a una agencia de detectives para vigilar a su expareja. La otra también, así, muy bien. Y ahora un poquito para atrás. Bueno, en el Telenoticias 1 en nada, en unos minutos les dan más información a este respecto. Hoy, 13 de mayo, es el Día del Niño Hospitalizado. Para recordar esta jornada, los profesionales del Hospital Materno Infantil en Gran Canaria han grabado este vídeo. Participan algunos de los niños que están ahí en ese centro y el mensaje que hay que ser optimistas, darnos más besos, el que pueda con mascarilla, para poder mejorar la situación. Tiempo, por si los necesitas, guardan sus besos. Bueno, ya se puede comercializar el primer exoesqueleto pediátrico del mundo. Es una realidad y ha sido desarrollado por una científica española, Elena García Armanda. Ahí ven ese exoesqueleto, un gran avance para los más pequeños que tengan parálisis cerebrales o atrofias musculares espinales. Los va a ayudar en su movilidad, puedan estar erguidos. Ha sido desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y está preparado para venderse en todo el mundo.
En Brasil, un proyecto energético quiere dar luz 100% verde a los barrios marginales de la ciudad de Río de Janeiro. El proyecto solar se va a llevar a cabo en las favelas, en varios puntos de Río. Las placas solares alimentarán la red eléctrica y los residentes recibirán a cambio un descuento en la factura de la luz. El proyecto tratará de aumentar la instalación de estos paneles en todo el país. Vamos a irnos con música. Desde que saltó a la fama como niño prodigio, Stevie Wonder no ha dejado de cosechar éxitos. Premio, 25 Grammys, nada menos. Hoy cumple 71 años. Es un músico que ha acompañado a varias generaciones, que se ha volcado en muchos actos de compromiso social, entre ellos conciertos para ayudar, por ejemplo, a víctimas del COVID. Con este clásico de Stevie Wonder nos vamos en nada. Telenoticias 1. Hasta mañana.